Bueno chicos, vamos a explicar el gráfico. Eh, Está todo marcado acá, ya me adelanté y marqué las asíntotas. Recuerden que la asíntota vertical era 2. Acá me hice un resumen, ¿no? En x igual 2 está la asíntota vertical, entonces vertical, recuerden que el eje x es el horizontal, entonces en x igual 2 pasamos la asíntota vertical. La asíntota horizontal en y igual 3, acá está el 3, asíntota horizontal. Recuerden que son paralelas a los ejes, entonces la horizontal es paralela al eje X, la vertical es paralela al eje Y, ¿sí? Siempre con línea punteada para evitar que se confundan con los ejes. Bien, después tenemos corte con el eje X, corte con el eje Y. Esto es todo, ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? 0,3, recuerden que va a ser de la mitad, un poquito menos, porque la mitad es 0,5. Entonces lo marcamos ahí. Marcamos acá. Ahí, 0,3. Y corte con el eje Y 0,5. Bien. Después tenemos la tabla de valores que recuerden que está explicada en el video anterior. Entonces, estos son los pares ordenados que me quedaron. Recuerden que para elegir los valores de X, elijo 2 a la izquierda de la asíntota vertical y 2 a la derecha. Entonces, me quedó 1 menos 2. Entonces, recuerden que el primero es de X, que yo lo elegí, y el resultado es el de Y. Entonces, el 1 lo unimos con el menos 2. Se me fue para abajo. Ahí. Acá, listo. El menos 1 con el 1,3. Recuerden que acá punto y coma para que no se confundan las dos coordenadas. Menos 1 con el 1,3. Ahí lo tenemos. 3 con 8. Estos, cuando yo paso ya de los valores que están a la derecha, obviamente los puntos tienen que estar de este lado. El 3 con el 8, 3 de X. Bueno, con el 8 de Y aproximadamente acá. Y por último el 4 con el 5,5. 4 con el 5,5. Todos estos puntos salieron de la tabla de valores. Los de X lo elegí, los de Y fueron el resultado. Bueno, y ahora para hacer el gráfico tengo en cuenta que mi gráfico, mi rama, la que voy a hacer acá primero, viene cerca de la asíntota horizontal, se separa, pasa por mis puntos y se acerca nuevamente a mi asíntota vertical. O sea que lo vamos a hacer de esta manera. Viene por acá, pasa por los puntos y después va hacia abajo, acercándose a la asíntota vertical. Lo mismo va a pasar con la otra, nada más que en este caso va a ser al revés, la otra rama. Viene cerca de mi asíntota vertical, se despega y pasa por mis puntos y después va hacia mi asíntota horizontal. Por cuestión de espacio acá yo no puedo hacer la parte esta, ¿no? Donde la función viene cerca de la asíntota. Por eso vamos a hacer esta parte. Pero recuerden siempre que la asíntota se acerca que la función se acerca a la asíntota pero no la corta. Bien, bueno, ese sería el gráfico. Vamos ahora a el análisis. Tenemos acá a la izquierda anotado dominio imagen, C más C menos, que es conjunto de positividad y negatividad, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bien. Habíamos dicho que el dominio, para hacerlo más simple, era básicamente los valores de X que tienen gráfico. Entonces, esta rama, que viene del menos infinito, abarca toda esta parte del eje X, ¿sí? Pero no solo hasta acá, también sigue. Esta rama entonces abarca toda esta parte hasta el 2, porque el 2 es mi límite. Mi gráfico no va a tocar nunca al 2 porque es la asíntota. Entonces vamos a decir que esta rama va del menos infinito al 2. La otra rama va a pasar lo mismo, porque por esta asíntota vertical me va a impedir que esta rama pase para este lado. Entonces, esta rama, recuerden que si yo tendría más lugar, mi gráfico sería así. Este sería, tengo que haberlo hecho con línea punteada. Esta sería mi asíntota y mi gráfico iría pegado y después se separa. Este sería el x igual 2. Entonces pasa esto, que acá no se ve. El gráfico viene cerca de la asíntota. Por eso, esta rama del gráfico va del 2 hacia la derecha.
pero el 2 sin incluir, porque es asíntota. Pasa esto, tengo gráfico del menos infinito al 2 y del 2 al más infinito. Como acá tengo paréntesis, quiere decir que en el 2 no tengo gráfico porque es la asíntota. Cuando pasa esto, vamos a escribir así. El dominio son los reales menos el 2. O sea, los reales menos mi asíntota vertical. Esto va a pasar siempre en las funciones homográficas. Siempre del dominio yo voy a sacar mi asíntota vertical. De la imagen va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque fíjense, si yo dibujo solo el eje Y, este es el eje Y, y dibujo solo mi asíntota horizontal, que en este caso es en 3. Entonces, mi rama hace así, el eje Y solamente estoy dibujando. Mi rama hace así, y después hace así. ¿Sí? Entonces, esta rama viene del menos infinito y va a llegar solo hasta el 3, no va a pasar hacia arriba. Y esta rama tiene de límite el 3 y va hacia arriba, entonces sería de menos infinito, estamos hablando de la imagen, de menos infinito a 3, unión de 3 a más infinito. Nuevamente pasa lo mismo que en el dominio, el único valor que no tiene gráfico es el 3. Por eso es que vamos a escribir que la imagen son los reales menos el 3. Entonces repetimos, dominio son los reales menos la asíntota vertical, imagen son los reales menos la asíntota horizontal. Bueno, para el conjunto de positividad y negatividad recuerden que es importante saber cuál es el corte con el eje X, que nosotros lo tenemos acá, ¿sí? En este caso es 0,3. Ya lo calculamos, ¿no? Pero lo tengo que tener en cuenta para C más y C menos. La parte del eje X, la parte del gráfico, perdón, que está por arriba del eje X, va a ser conjunto de positividad. O sea que esta parte es positividad. Esta rama viene del menos infinito. ¿Del menos infinito hasta dónde? Hasta el 0,3. Porque del 0,3 hacia la derecha la función está por abajo del eje. Entonces ahí pasaría a ser negatividad. Entonces ponemos del menos infinito al 0,3. Y después nos queda aquella rama que en este caso en particular está toda por arriba del eje X. Así que todo va a ser positividad. Recuerden que dijimos que esta rama no va a pasar del 2 para este lado. Entonces la rama la vamos a escribir desde el 2 al más infinito. El 2 sin incluir, acuérdense, por eso ponemos paréntesis. Unión del 2 al más infinito. Eso sería positividad. Y negatividad va a ser la parte del gráfico que está por abajo del eje X. O sea que es esta. ¿Sí? Este es el corte con el eje X, o sea que esta es la parte de negatividad. Yo lo que tengo que ver es esa parte de negatividad, ¿qué parte del eje X abarca? Si ustedes se fijan, está del 0,3 hacia la derecha, pero yo no puedo poner del 0,3 al más infinito, ¿sí? Porque esta rama no va para aquel lado, o sea, llega solamente hasta el 2. El 2 es el límite, el 2 es la asíntota, entonces todo esto, esa parte del eje va a hacerse menos. Solamente esa parte, por eso no puedo poner más infinito, porque tengo la asíntota, esta rama no va a pasar para este lado. Por eso es que mi conjunto de negatividad es de 0,3 a 2. Todo con paréntesis, porque el 2 es mi asíntota. Habíamos dicho que las funciones homográficas crecen o decrecen solamente. Entonces, en este caso, esta función es decreciente. ¿Sí? Recuerden que nosotros nos guiamos por el trazo. Decrece. Decrece, siempre se traza de izquierda a derecha. Entonces, decrece siempre. Por lo tanto, no hay crecimiento. Ponemos vacío. Y como decrece siempre, vamos a escribir que decrece para todos los valores de x. Porque yo acá tengo que imponer intervalos que pertenezcan a x. Y si decrece para todos los valores de x, quiere decir que decrece para todo el dominio. Entonces, vamos a poner que decrece para todo el dominio. O sea, decrece
en todos los reales menos el 2. Ahí estaríamos.